Lorenzo, Laurentius en latín, significa laureado o coronado de laurel. La tradición menciona que nació en Huesca o en Valencia, en la actual España. Fue uno de los 7 diáconos de Roma. En el año 257 fue ordenado por el Papa Sixto II para administrar los bienes de la Iglesia y ayudar a los necesitados. Por esto, es considerado uno de los primeros archivistas y tesoreros de la Iglesia y patrón de los bibliotecarios. Como diácono, se encargó de ayudar siempre a los más pobres y necesitados, pero, como eran tiempos de persecución contra los cristianos, el 6 de agosto del año 258, el Papa Sixto II fue martirizado junto con 4 de sus diáconos, y poco después hicieron prisionero a Lorenzo. El alcalde de Roma le ordenó que le llevara todos los bienes de la iglesia, por lo que Lorenzo pidió 3 días para juntarlos, y cuando llegó el momento, llevó ante él a todos los pobres, viudas, huérfanos, lisiados, ciegos y leprosos que él ayudaba, diciendo que esos eran los verdaderos tesoros de la iglesia. Esto hizo que el gobernante, lleno de rabia, ordenara que lo martirizaran en una parrilla hasta darle muerte. Por eso, generalmente se le representa con una parrilla. La leyenda dice que entre los bienes que el Papa le encomendó estaba el Santo Grial, el cáliz usado por Cristo en la Última Cena, mismo que Lorenzo envió a Huesca y que en 1437 se trasladó a Valencia, donde se encuentra actualmente. Lorenzo fue sepultado extramuros, es decir, fuera de la muralla de Roma, cerca del llamado Campo Verano, donde, en tiempo del emperador Constantino, cuando terminaron las persecuciones, se le construyó un santuario. Un siglo más tarde, el Papa Dámaso I lo convirtió en la Basílica de San Lorenzo extramuros. La columna que la precede en la plaza fue mandada a colocar hacia 1850 por el Papa Pío IX. En la cima tiene una estatua de bronce del santo. El campanario es románico del siglo XII. El pórtico tiene al frente 6 columnas de mármol blanco que fueron realizadas por los Basaleto, célebres marmolistas romanos. Tienen capitel jónico y fuste con estrías. En el pórtico hay frescos del siglo XIII con episodios de la vida de San Lorenzo y San Esteban, el diácono protomártir o primer mártir cristiano asesinado a pedradas en Jerusalén, porque sus restos fueron traídos a este lugar en el siglo VI por el Papa Pelagio II. El bloque de mármol que se ve al fondo recuerda el bombardeo de 1943, en que el Papa Pío XII acudió en auxilio de las víctimas manchando su sotana blanca con la sangre de los heridos. Aquí un detalle de la condena y martirio de San Lorenzo sobre la parrilla. Y el momento de su sepultura. Sobre el bloque de mármol,
un monumento funerario dedicado al estadista italiano Alcide de Gasperi. Es obra de Giacomo Mansu. Ya tienes una idea de esta parte, por lo que ahora vamos a entrar. El pavimento es de tipo cosmatesco, caracterizado por el uso de diversos colores de mármoles en forma geométrica. La basílica está dividida en 3 naves por 22 columnas de granito y chipolino. Son de estilo jónico y fueron parte de antiguos monumentos romanos. El aspecto actual de la construcción se debe a Honorio III, que por cierto dejó su huella en uno de los mosaicos que veremos más adelante. Lamentablemente, esta basílica fue bombardeada el 19 de julio de 1943, pero afortunadamente se terminó de restaurar en 1949. La parte más importante se encuentra al fondo, al que ahora nos acercamos. Esta es la parte que embelleció el Papa Pelagio en el siglo VI con una tribuna de hermosas arcadas. Sobre el altar está el ciborio o baldaquino de 1148 y bajo él la tumba de San Esteban y San Lorenzo. Recordemos que en los primeros siglos de la Iglesia fue costumbre colocar las reliquias de los mártires bajo el altar. La Basílica de San Lorenzo Extramuros es una de las 5 basílicas patriarcales y una de las iglesias que se deben de visitar en la peregrinación de las 7 iglesias de Roma, costumbre de la que se derivó la visita de las 7 casas el Jueves Santo en la Semana Santa. Al altar de la cripta y al superior se les conoce como altar de la confesión. Por ser basílica patriarcal, tanto el altar de la cripta como el que está arriba son altares papales. En la basílica están sepultados 5 pontífices: San Zósimo, San Sixto III, San Hilario, Dámaso II y el Beato Pío IX, pero bajo el altar de la cripta de la Confesión de la época de Constantino están las reliquias de los diáconos San Lorenzo y San Esteban, además de San Justino, el primer filósofo cristiano que, mediante sus apologías, trató de mostrar la verdad de la fe cristiana y fue martirizado en Roma. Se puede caminar en torno de la tumba, que está rodeada por 6 columnas y una reja. Y en uno de sus espacios se observa una placa que los habitantes de Huesca, la ciudad natal del santo, le dedican. Sobre la tumba hay un arazzo o gobelino con la imagen de San Lorenzo con la parrilla. Al salir nos encontramos con una escultura en mármol, obra que realizó Stefano Galetti en 1865. Es la misma que se encuentra sobre la columna del exterior, pero aquella hecha en bronce. Tiene un cofre para recordar que él repartía los bienes y una parrilla para recordar su martirio.
Ahora nos acercamos a la parte superior, en la que observamos que sobre las 10 bellísimas columnas de la construcción original, el Papa Pelagio II mandó construir una galería de esbeltas arcadas. El piso también es cosmatesco. El baldaquín tiene 4 columnas de granito y el mismo material embellece el altar. Gracias a la gran cantidad de ventanas, la zona está muy iluminada. Las columnas en esta área son corintias. La sede papal también es de tipo cosmatesco. En el arco triunfal se ve un mosaico bizantino en el que Cristo está al centro sentado en un trono esférico flanqueado por San Pedro y San Pablo. Por su importancia, Pedro a la derecha de Cristo y a su izquierda Pablo. De derecha a izquierda, San Hipólito con la corona del martirio. El diácono San Esteban, San Pablo, Cristo Pantocrátor, San Pedro y San Lorenzo, que recibe de manos del Papa Pelagio la basílica dedicada en su honor. Era costumbre de la época que el donante del templo apareciera ofreciéndolo con un paño y sin tocarlo, para indicar el carácter sagrado de la construcción. El baldaquino es hermoso y la fila de columnas jónicas que se ven al fondo también, pero en esta zona, que es la más antigua y donde celebra el Papa, ¿qué hay detrás de estas maravillosas columnas corintias que vemos a los lados? En unos momentos lo veremos. El estilo cosmatesco del piso es típico de la época medieval en Italia, especialmente en Roma y sus alrededores. Su nombre proviene del apellido Cosmati, un grupo de artesanos que crearon obras tomando el mármol de antiguas ruinas romanas y colocándolo en decoraciones geométricas. Las iglesias más destacadas en Roma con este estilo son San Lorenzo Extramuros, San Pablo Extramuros, Santa María in Araceli y Santa María in Cosmedin. Ahora descenderemos para visitar la parte baja de las arcadas, en donde se encuentra sepultado el Papa Pío IX, quien restauró la basílica y colocó la columna en la plaza. Aquí podemos ver las columnas desde su base y algunos capiteles con detalles especiales.
La zona está embellecida con mosaicos tipo bizantino en los que sobresale el dorado. En esta área está el cuerpo del Papa Pío IX, quien dirigió a la iglesia del 6 de julio de 1846 hasta el 7 de febrero de 1878. Vivió la Revolución Romana, por la que tuvo que huir a Gaeta. Durante su pontificado, Roma se convirtió en la capital de Italia y él se consideró prisionero en el Vaticano. Proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción, alcanzando el pontificado más largo de la historia después de Juan Pablo II, con 31 años, 7 meses y 22 días. Su rostro está cubierto por una mascarilla de plata y su proceso de canonización continúa. Un mosaico con la figura del buen pastor enmarca sus restos. Pío IX fue sepultado en la Basílica de San Pedro, pero en la noche entre el 12 y el 13 de julio de 1881, para cumplir su voluntad, se sacó de ese lugar y se trasladó a esta basílica. Lamentablemente, cuando el cortejo se acercaba al río Tíber, un grupo anticlerical amenazó con lanzar su ataúd al río, pero, afortunadamente, la llegada de un grupo de militares lo evitó. Regresamos a las naves del frente y observamos que en la nave lateral hay varios monumentos funerarios. Pero llama la atención el maravilloso trabajo cosmatesco de los ambones o púlpitos. Antes de retirarnos, dos imágenes de cómo quedó la basílica durante el bombardeo de 1943 en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cómo se ve actualmente? Desde aquí se pueden ver los mosaicos del otro lado del arco. Una última mirada al altar de las reliquias para dirigirnos hacia la salida. Lo que vemos al fondo, al lado izquierdo de la puerta,
Es un baldaquín de tipo cosmatesco que cubre un sarcófago pagano romano antiguo con escenas de un matrimonio. Y es que, durante un tiempo, las ruinas romanas se aprovecharon para otro uso, y este se usó en 1256 para la tumba del cardenal Fieschi. Salimos de la basílica y solo nos falta visitar su claustro románico del siglo XIII con columnas individuales, con capiteles compuestos, largos y trapezoidales. En las paredes internas hay fragmentos de lápidas y restos de esculturas antiguas. Por este claustro se accede a las catacumbas de Siriaca. De esta manera, nos despedimos de la Basílica de San Lorenzo extramuros.